Muy buenas tardes a todas y a todos. Iniciamos la sesión de hoy de Derecho Internacional Privado reflexionando en torno a la última de las lecciones del programa de la asignatura, ¿no? Es la última de las lecciones del programa, pero no va a ser el último vídeo, el último material audiovisual que os facilite sobre la materia de este curso académico 2019-2020, ¿no? En esta ocasión nos vamos a dedicar a reflexionar en torno a la lección correspondiente a las obligaciones no contractuales, a la responsabilidad civil extracontractual. Varias cuestiones importantes, ¿no? Una primera de orden es que el hecho de que sea la última lección del programa no significa que tengáis que olvidaros de ella, en la medida en que tiene tanta importancia como las lecciones anteriores, ¿no? De hecho, en vuestra prueba de evaluación continua, aquellos que habéis optado por la evaluación continua o que queréis de alguna manera superar la asignatura a través de la evaluación continua, tenéis un caso práctico específico sobre responsabilidad civil extracontractual, ¿no? ¿Por qué? Fundamentalmente porque, y esta es la segunda cuestión de orden importante, porque es una materia cada vez más actual y cada vez más del día a día en el asesoramiento jurídico internacional, ¿no? Creo que es importante que lo manejéis, que lo conozcáis y sobre todo que conozcáis un instrumento jurídico nuevo en materia de determinación de la ley aplicable a la responsabilidad civil extracontractual. Es un reglamento europeo del año 2007, es el reglamento Roma II, el reglamento del año 2007, como os decía, del 11 de junio del 2007. Reglamento que solamente se dedica a determinar la ley aplicable a la responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué? Porque las cuestiones relativas a la competencia judicial internacional ya sabéis que tienen su cabida en el reglamento Bruselas I bis, en el convenio de Lugano II y en su caso en la ley orgánica del Poder Judicial tras la reforma del 2015. ¿De acuerdo? Bien, otra cuestión importante. El hecho de que tengamos un reglamento europeo y además de aplicación universal, que se circunscribe su ámbito de aplicación territorial a 27 de los 28 Estados miembros, porque Dinamarca también, al igual que ocurrió con Roma I, también se queda fuera de Roma II, ¿no? No significa que determinados instrumentos convencionales, convenios internacionales, generalmente suscritos en el seno de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, en los años 70, ¿no? No significa que esos instrumentos queden desplazados, ¿no? Es decir, que nos olvidemos de ellos, porque no es así, ¿no? En particular, pues el convenio sobre responsabilidad civil extracontractual derivada de la fabricación de productos defectuosos, o en particular el que a mí más me interesa y que sí que vamos a abordar en esta lección 19ª, el convenio del 71 sobre ley aplicable a la responsabilidad civil extracontractual derivada a un accidente de circulación por carretera. ¿Por qué? Porque cada vez más, desgraciadamente, nos encontramos con accidentes de circulación y accidentes de circulación en la provincia en la que nos encontramos, donde el causante del daño, la víctima o ambos tienen una nacionalidad diferente a la del foro. Eso nos obliga en la práctica a tener que recurrir a ese viejo convenio del 71, viejo pero vivo, convenio de la Haya del 71, que establece unas soluciones de ley aplicable que en cierto modo se apartan de las previstas en el propio reglamento Roma II. No vamos a jubilar definitivamente la norma de ley aplicable prevista en el Código Civil, en la medida en que Roma II no todo lo abarca. Hay determinadas materias que quedan fuera del ámbito de aplicación de Roma II porque las partes no llegaron a un consenso, con lo cual todavía tenemos que recurrir a nuestra norma de régimen autónomo, en este caso a nuestro 10.9 del Código Civil. Pero le dedicaremos el tiempo preciso a las cuestiones de ley aplicable. Lo primero que me interesa es que nos centremos en recordar cuestiones de competencia judicial internacional, ¿de acuerdo? Materiales que tenéis, que os he facilitado en la carpeta de materiales, debéis de tener la lección correspondiente
redactada y unos casos prácticos, creo que un par de casos prácticos sobre la materia para reforzar los conocimientos teórico-prácticos de esta lección 19, y luego os he dejado dos materiales extra. Por un lado, un comentario a una sentencia en materia de accidentes de circulación por carretera, y en segundo lugar pues unos comentarios a dos autos, uno del Tribunal Supremo y el otro creo que de la Audiencia Provincial de Alicante, también en relación con accidentes de circulación por carretera. Yo creo que con todo ese material más que suficiente para poder tener claro cuáles son las soluciones de derecho internacional privado en general en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual y en particular en el caso de la responsabilidad derivada de accidentes de circulación por carretera, en el caso de los accidentes de circulación por carretera. Bien, como os decía, primero vamos a recordar cuestiones de competencia judicial internacional. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de responsabilidad civil extracontractual nos estamos refiriendo a todo aquello que no es contractual, es decir, a las reclamaciones por daños y perjuicios, a las cantidades económicas que se reclaman como consecuencia de una responsabilidad que no está derivada o no es derivada de un contrato, el reglamento Bruselas I bis, el convenio de Lugano II se ocupan de la materia, al igual que lo hace la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la medida en que nos encontramos ante una materia patrimonial, ¿de acuerdo? Es una materia patrimonial. Nos sirven los foros generales, sumisión tácita expresa, el domicilio del demandado, previstos en Bruselas I bis y en Lugano II, y también en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 22 bis 22 ter, y en particular sabéis que tenemos un foro específico, el Forum Delicti Comissi, previsto tanto en el reglamento Bruselas I bis como en el convenio Lugano II, como en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. Es importante que sepáis manejaros con ese foro específico, esos foros específicos que están en Bruselas I bis, recordarlo, artículos 7.2, 7.3, Lugano II, 5.3, 5.4 y Ley Orgánica del Poder Judicial en el 22, quinquies, si no recuerdo mal, letra B. Importante, acudiréis a la ley orgánica y aplicaréis el 22 quinquies letra B cuando el demandado, evidentemente el causante del daño, tiene su domicilio en un tercer estado. Acudiréis 5.3, 5.4 o 7.2, 7.3 dependiendo de que nos encontremos ante una reclamación por daños y perjuicios en el marco de un procedimiento civil. Eso será el 5.3 Lugano II, el 7.2 Bruselas I bis, o bien acudiremos al 5.4 Lugano II, 7.3 Bruselas I bis, cuando esa reclamación por daños y perjuicios se enmarca en un procedimiento penal. ¿De acuerdo? La parte civil es la que se sustrae de la cuestión penal y esa parte civil es la que se va a resolver aplicando los criterios de determinación de la competencia del derecho internacional privado y previstos en alguno de estos instrumentos normativos que os he comentado. ¿De acuerdo? La regla general es entonces el Forum Delicti Comissi, tribunales competentes, los del lugar donde se ha producido el hecho de daños. Dar por buena aquí dos cuestiones. Dar por buenas dos cuestiones. Primera, que cuando nos encontramos ante un supuesto de multilocalización del hecho dañoso debéis identificar un solo lugar como aquel en el que se ha producido el daño, el lugar donde se inició la acción, el lugar de resultado, el lugar de manifestación de la acción que causó el daño. Y dos, dar por buena la sentencia del Tribunal de Justicia, entonces de las Comunidades Europeas, Fiona Seville. Recordar la sentencia Fiona Seville del año 95, de 7 de marzo del 95, la señora Fiona Seville, que sufre una lesión de derecho personalísimo, como es el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, y son supuestos en los que el Tribunal de Justicia lo que ha permitido es que la víctima pueda presentar la demanda bien por el Foro General del Domicilio del Demandado ante los tribunales del lugar donde se encuentra el causante del daño. En el caso de Fiona Seville era el editor de la revista que había publicado un artículo injurioso sobre ella, ¿no? Por otro lado, se pueden presentar tantas demandas por el 5.354, 7.273,
tantas demandas como lugares donde se ha producido el hecho dañoso, porque bueno, el artículo que injuriaba a la señora Fiona Seville se había publicado en diferentes países. Entonces, o bien te decantas por presentar la demanda, reclamar toda la indemnización por el foro general del domicilio del demandado, domicilio del editor de la revista, o bien tantas demandas como lugares donde se haya publicado la revista. Entonces, la cuantía de la indemnización la distribuyes entre todos esos lugares. Pero es el único supuesto donde puedes presentar tantas demandas como lugares donde se ha producido el hecho dañoso. En el resto de supuestos de multilocalización del hecho dañoso, tienes que decantarte por un solo lugar. Y ese es el que vamos a entender como lugar donde se ha producido el hecho dañoso. Importante, porque luego a efectos de determinación de la ley aplicable, 10.9 del Código Civil, Roma 2, hablan de qué? Hablan de la lex loci delicti comissi, es decir, el locus delicti comissi, el lugar donde se ha producido el hecho dañoso, debe de coincidir, si me permitís la expresión, en el ámbito de la competencia judicial internacional y en el ámbito de la determinación de la ley aplicable. No podemos decir en competencia judicial que el daño se produjo, por ejemplo, en el Reino Unido, darle la competencia a un tribunal británico y luego a efectos de ley aplicable decir que la ley aplicable es la francesa porque también el daño ocurrió en Francia. Es decir, no es posible. Incluso en el caso Fiona Seville, bueno, habrán tantas demandas con tantas leyes aplicables como lugares donde se han publicado sus artículos injuriosos que han ocasionado presuntamente esa lesión del derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen. ¿De acuerdo? Bien, teniendo en cuenta la determinación de la competencia judicial internacional, por ejemplo, os he traído aquí una sentencia, aquí, sí. Sentencia de... es un auto. Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de septiembre del 2019. En este caso es un accidente de circulación por carretera que ocurre en Francia. ¿De acuerdo? Pero finalmente asumen la competencia los tribunales españoles. Y asume la competencia los tribunales españoles en la medida en que la víctima demanda a la compañía aseguradora que tiene su domicilio en territorio español, ¿de acuerdo? Por el domicilio del demandado. Es decir, esto lo que viene a significar es que siempre el domicilio del demandado va a entrar en juego junto con ese criterio del Forum Delicti Comissi que ya conocéis del reglamento Bruselas 1 bis o del convenio de Lugano 2, ¿de acuerdo? Bien. Es un tema súper interesante el de la responsabilidad civil extracontractual. De hecho, fijaros ahora que hablamos del COVID-19, desgraciadamente, algunos están por ahí pensando en qué ocurriría si demandáramos a China por los daños que nos ha ocasionado. Estaríamos ante un supuesto de derecho internacional privado. Me refiero no demandar al Estado chino porque goza de inmunidad de jurisdicción y de ejecución, pero sí se dice que en un laboratorio chino es donde bueno, pues el virus se propagó y si quisiéramos reclamarle a ese laboratorio chino pues una responsabilidad civil extracontractual, estaríamos ante un supuesto de derecho internacional privado. A efectos de determinar la competencia judicial internacional, como el demandado se encuentra domiciliado en China, tendríais que ir a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Os iríais, como os he dicho antes, al 22 quinquies letra B. Serían competentes los juzgados y tribunales españoles en la medida en que el daño ha ocurrido en territorio español, que creo que es el punto de conexión que establece el 22 quinquies letra B. Y luego, a efectos de determinar la ley aplicable, bueno, pues el 10.9 del Código Civil en este caso queda desplazado por el reglamento Roma 2, ¿de acuerdo? Roma 2. Y el reglamento Roma 2, a efectos de fijar la ley aplicable, pues el artículo 4 que luego veremos nos lleva a que la ley será la ley del lugar donde se ha producido el hecho dañoso, es decir, ley española. Luego tendríamos una sentencia española, se declaran competentes los tribunales españoles en base a la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplican la ley española en base
al reglamento Roma II, pero que luego tendríamos que coger la sentencia e irnos pues generalmente a China, ¿no?, para buscar el reconocimiento y ejecución, y ahí podríamos topar con el orden público chino. Otra cosa es que ese laboratorio chino tuviera intereses en otro país, por ejemplo, país europeo, ¿no?, y entonces perfectamente podíamos demandar ahí, ¿no? De hecho, se decía que era un laboratorio de cotitularidad, me parece, china y francesa o algo así, ¿no? Bueno, pues ahí sí que fantástico, porque tendría una sentencia española que luego me podría ir, por ejemplo, a Francia y buscar el reconocimiento de ejecución por la vía del reglamento Bruselas 1 bis, artículos 32 y siguientes. O fijaros que el derecho internacional privado está presente en nuestras vidas más de lo que vosotros pensáis. Es decir, podemos resolver un problema como es demandar a China por los daños ocasionados por el coronavirus, y la solución nos la daría el derecho internacional privado, ¿no? Bien, a efectos de ley aplicable os he dicho que el punto de partida es el 10.9 del Código Civil, ¿no? El 10.9 no es un artículo que haya quedado desplazado definitivamente, en la medida en que determinadas materias, cuando se estuvo negociando el reglamento Roma II, pues no, de alguna manera no fueron o no se alcanzó el suficiente consenso para que pudieran quedar dentro del ámbito de aplicación de Roma II, ¿no? Luego el punto de referencia será el 10.9, el 10.9 llevará, como os decía, el reglamento Roma II, reglamento del año 2007, y lo primero que tenéis que hacer cuando lleguéis al reglamento, vamos a ver, el reglamento, mirad, lo tenéis en las páginas 146 y siguientes, ¿no?, de vuestros textos legales. Y os decía que lo primero que tenéis que hacer cuando vosotros lleguéis al reglamento es algo fundamental, y es dirigiros dentro del reglamento al artículo 1, ámbito de aplicación. El artículo 1 del reglamento es clave, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Perdonadme. Aquí, perdón. El artículo 1 es clave. En concreto, el apartado segundo del artículo 1. ¿Por qué? Porque fijaros, dice el legislador en el 1.2. Se excluirán del ámbito de aplicación del presente reglamento, y establece toda una serie de materias, en concreto 7 materias, que quedan fuera del ámbito de aplicación del reglamento Roma II. Esas materias, como por ejemplo, fijaros, las obligaciones extracontractuales que se derivan de la violación de la intimidad o de los derechos relacionados con la personalidad, en particular la difamación, artículo 1.2, letra G. Estas materias del 1.2 implican que para fijar la ley aplicable, o bien os vais a un instrumento convencional, por ejemplo el caso de la letra F del 1.2, los daños nucleares, o bien os vais al 10.9 del Código Civil. En vuestro caso es muy sencillo. Os iréis siempre al 10.9 del Código Civil, con la excepción de los accidentes de circulación por carretera, en cuyo caso nos iremos al convenio que antes os he señalado, el 71, y al que luego me referiré, ¿no? Y que, vamos a ver, tenéis recogido, a ver dónde está. Vamos a ver aquí. Estar tiene que estar, lo que no sabemos es dónde. Vamos a ver. Aquí, perfecto. Página 892, efectivamente. Vale, página 892. Entonces, esos dos son los instrumentos de referencia, Roma II y el convenio de La Haya de mayo del 71 sobre ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera. Bueno, Roma II, ¿cómo funciona? Roma II establece una regla general prevista en el artículo 4, y la regla general es la ley del país donde se ha producido el daño, apartado primero del artículo 4. Luego establece una serie de excepciones, ¿no? Bueno, en concreto una excepción y luego una cláusula de escape. La excepción viene en el párrafo segundo y dice que
Bueno, la ley del país donde se ha producido el hecho dañoso será la ley aplicable, salvo que la persona cuya responsabilidad se alega y la persona perjudicada tengan su residencia habitual en el mismo país en el momento en que se produce el daño. En ese caso se aplicará esa ley. Ahí básicamente lo que buscamos que es cercanía, conexión, proximidad en definitiva con el litigio, ¿no? Lex loci delicti commisi, salvo que causante del daño y víctima estén domiciliadas en el mismo país donde se ha producido el daño. En ese caso se aplicará esa ley. En el mismo país en el momento en el que se produzca el daño. Entonces se aplicará esa ley de residencia común. Y luego el apartado tercero dice que esto al final es una cláusula de escape similar a la que veíamos en la sesión de ayer en relación con Roma 1, si os acordáis, y el juego del artículo 4, ¿verdad? 4.3.4.4, recordar al final que es, bueno, pues vínculos más estrechos. Es decir, 4.2 concreto era, ¿no? 4.3.4.4 era, sí, ¿no? 4.3.4.4, efectivamente. 4.2 era prestación característica. Bien, el artículo 4, sí, apartado tercero de Roma 2, aquí que nos dice, bueno, si del conjunto de las circunstancias se desprende que el hecho dañoso presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país, distinto de los contemplados en 1 y 2, es decir, distinto de la lex loci delicti commisi o la ley de residencia habitual común entre causante del daño y víctima, bueno, pues se aplicará esa ley. ¿Pero eso quién lo va a determinar? Pues lógicamente lo va a determinar el órgano jurisdiccional, ¿no? Luego la regla general nos lleva a que la ley aplicable es la ley del lugar donde se ha producido el hecho dañoso, con una excepción. Causante del daño y víctima residen en el mismo país, la ley aplicable será la ley de ese país. Si no podemos determinar la residencia habitual común de causante del daño y de víctima, o incluso pudiendo determinarla, teniendo claro dónde se ha producido el hecho dañoso, si el órgano jurisdiccional entiende que el asunto presenta los vínculos más estrechos con otro país, se aplicará la ley de ese país. Artículo 4, apartado tercero. A continuación, el reglamento hace dos cosas importantes. La primera es abre la puerta al principio de autonomía de la voluntad. Concreto, en el artículo 14, ¿no? El artículo 14 nos dice que en todo caso podemos optar por la ley libremente elegida por las partes. Esto es un poco absurdo, ¿no? Es un supuesto de responsabilidad civil extracontractual donde tiene cabida el principio de autonomía de la voluntad. Pero va a tener cabida el principio de autonomía de la voluntad cuando, primero, si nos referimos a relaciones entre personas físicas, cuando esa elección de ley aplicable se hace con posterioridad al hecho dañoso, a la ocasión del hecho dañoso, ¿no? Y si hablamos de comerciantes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la responsabilidad derivada de la compraventa de un pequeño electrodoméstico entre dos empresas. Las reclamaciones que terceros puedan presentar por los daños en el diseño, la fabricación, en fin, en el uso, derivados del uso de ese pequeño electrodoméstico. Bueno, ahí las partes pueden, los comerciantes, antes de que pueda surgir el daño, pueden hacer una elección de ley aplicable, ¿no? Por ejemplo, exportador chino, un importador español de pequeños electrodomésticos que luego los van a distribuir en el resto de Europa, perfectamente entre los dos pueden pactar que ante cualquier reclamación por daños y perjuicios a los que tenga que hacerse cargo el distribuidor de ese producto, pactan que la ley aplicable sea la española o la china o la japonesa o la británica, lo mismo me da, es una elección de ley aplicable directa, ¿de acuerdo? Ahora bien, si la elección de esa ley aplicable es una ley extranjera, siempre tendrá que pasar, lógicamente, por el filtro del orden público, ¿no? Así nos lo señala el artículo 16, cuando dice que, ojo, porque las disposiciones del presente reglamento, es decir, la elección de ley aplicable,
o bien la determinación como ley aplicable de una ley extranjera no afectará la aplicación de las disposiciones de la ley del foro en aquellas situaciones en que tengan carácter imperativo cualquiera que sea la ley aplicable a la obligación extracontractual. Al final el 16 lo que te está diciendo cuando habla de las leyes de policía es que si la ley resultante bien del juego del artículo 4, bien del juego del artículo 14 es una ley diferente a la del foro, nunca puede ser contraria a la ley del foro. ¿De acuerdo? Importante. Bien, dos cuestiones más en cuanto a su ámbito de aplicación técnico-jurídico. Primera, establece soluciones particulares el propio reglamento Roma II en relación con determinadas materias sobre las que no hubo consenso, pero que sí existen algunos instrumentos convencionales, ¿no?, que nos pueden ayudar a ello. Así lo establece el artículo 28. El artículo 28 es el que da pie a que en materia de accidentes de circulación por carretera tengamos que recurrir al convenio de la Haya del 71, ¿no? Y en segundo lugar, determinados supuestos de responsabilidad civil extracontractual tienen soluciones particulares en el propio reglamento Roma II que se apartan de la regla general del artículo 4 o del recurso al principio de autonomía de la voluntad del artículo 14. Me refiero a supuestos relativos a, por ejemplo, daños causados por productos defectuosos, artículo 5, competencia desleal, por restricción de la libre competencia, artículo 6, infracciones de derechos de propiedad intelectual industrial, artículo 8, daños relativos al medio ambiente, artículo 7, el enriquecimiento injusto, la gestión de negocios ajenos sin mandato o la culpa incontraendo prevista en los artículos 10, 11 y 12. Nosotros nos centramos solamente en Roma II, en su regla general y en la posibilidad del recurso al principio de autonomía de la voluntad. ¿De acuerdo? Eso nos llevaría, por ejemplo, a que el primero de los supuestos que yo os he planteado lo tuviéramos que resolver de la siguiente manera. Mirad, os digo, la revista Novela 2000, editada en Italia, publicó en diciembre del 2001 unas fotografías del señor Johnny Holiday. Me da igual que se publicara en el 2001, el 2021, me da lo mismo. Ya sabéis que cualquier supuesto, por alguna pregunta que me ha hecho alguna compañera a través del correo electrónico, sabéis que todos los casos que yo os planteo los resolvemos con la norma vigente en el momento de hoy, ¿de acuerdo? Es decir, con la norma que está en vigor hoy, día 27 de mayo del año 2020, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, esas fotografías de un cantante, ¿no?, el señor Johnny Holiday, residente en España, a ver, le toman unas fotografías en las que aparece desnudo sobre la cubierta de su yate Calypso, ¿no? Las fotografías son captadas por un paparazzi italiano, el servicio de la publicación citada, de la revista Novela 2000, desde la costa mallorquina y mediante un teleobjetivo de larga distancia, mientras que el Calypso surcaba las aguas de la isla de Mallorca, España. Las fotografías fueron publicadas en España, en Francia y en Holanda, donde habitan miles de fans quinceañeras. Semanas más tarde, el semanario español Cutre News compró las fotografías a la revista Novela y las publicó en España. Ante tales hechos, los representantes de Johnny preparan acciones legales, se presentan delante de todos vosotros, de todas vosotras, y os preguntan. Os preguntan primero por competencia judicial internacional y por ley aplicable a esa reclamación, a esas pretensiones que pretenden ejercitar los representantes de Johnny. Y luego, por otro lado, os preguntan por, y es la pregunta B del primer supuesto, por que determinéis la ley aplicable al contrato firmado entre la empresa española, la revista Cutre News, con la revista Novela 2000. Bueno, esto es muy sencillo de resolver. Es un contrato de compraventa. A la hora de fijar ley aplicable, el 10.5 sabéis que está desplazado por Roma 1, os vais al reglamento Roma 1, ley libremente elegida por las partes no es el caso, luego el artículo 3 de Roma 1 no lo podéis aplicar, os vais al artículo 4. Os vais al artículo 4 y en el artículo 4 os preguntáis, nos encontramos ante 4.1, ante uno de los 8 magníficos. Pues sí, porque es una compraventa, ¿no? La letra A. Ley aplicable en materia de compraventa, la ley del país donde resida el vendedor. ¿Quién es el vendedor?
la revista Novela 2000. ¿Dónde está la revista Novela 2000? ¿Dónde tiene su domicilio? En Italia. Luego, ley aplicable, la ley italiana. Ley aplicable, ley italiana, en virtud del artículo 4.1 Reglamento Roma 1, a ese contrato firmado entre la revista Novela 2000 y la revista Novela 2000 italiana y la revista española Cutre News. Me centro en la responsabilidad civil extracontractual. Bueno, primera cuestión importante. Estamos ante un supuesto de plurilocalización del hecho dañoso. ¿Por qué? Porque las fotos son captadas en España, mientras el señor Holiday estaba en su barco que surcaba las aguas de la isla de Mallorca, pero el hecho dañoso también ha ocurrido en España, por otro lado, porque las fotografías han sido publicadas allí, en Francia y en Holanda, ¿no? Y estamos hablando en este caso de un daño derivado de la lesión de un derecho personalísimo, derecho al honor, derecho a la intimidad o el derecho a la propia imagen. Luego es un supuesto en el que la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Fiona Sheville del año 95, de 7 de marzo del 95, tiene que entrar en acción. Entra en juego Fiona Sheville y Fiona Sheville os va a permitir que, primero, teniendo claro que el instrumento jurídico aplicable para determinar la competencia judicial internacional aquí es el reglamento Bruselas 1 bis, podéis o bien por el artículo 4, domicilio del demandado, demandar Fiona Sheville perjudicada en el supuesto, en este caso concreto, en el supuesto del Tribunal de Justicia, en este caso concreto sería Johnny Holiday. Johnny Holiday, residente en España, demandaría a revista Novela 2000, artículo 4, reglamento Bruselas 1 bis, tribunales competentes, los italianos, domicilio del editor de la revista. O bien, os podéis decantar artículo 7.2, porque aquí simplemente queremos presentar una reclamación por daños y perjuicios, y podríais por el 7.2 presentar demanda bien en España, lugar donde se ha producido el daño, se captaron las fotografías ahí y además se publicaron las fotografías en España, en Francia, porque las fotografías fueron publicadas en Francia, o bien en Holanda, porque las fotografías fueron publicadas en Holanda. En relación con la ley aplicable, partimos del artículo 10.9 del Código Civil, Lex Loci Delicti Commissi. El 10.9 queda desplazado parcialmente por Roma 1. Ahora bien, me voy al reglamento Roma 1 y lo primero que hago, ya lo hemos dicho, pasar por el filtro del artículo 1. Me voy al artículo 1, en concreto apartado segundo del artículo 1, y leo que letra G, las obligaciones extracontractuales que se deriven de la violación de la intimidad o de los derechos relacionados con la personalidad, en particular la difamación, quedan excluidas del ámbito de aplicación de Roma 2. Luego tenéis que volver al 10.9. Y el 10.9 os dirá que la ley aplicable es la ley del lugar donde se ha producido el hecho dañoso. Si se declaró competente el Tribunal Español, aplicará por el 10.9 la ley española. Si se declara competente un tribunal francés, ley aplicable la francesa. Si se declara competente un tribunal holandés, ley aplicable la ley holandesa. Lo bueno que tiene Fiona Sheville aquí es que si tú optas por presentar tantas demandas como lugares donde se ha producido el daño, España, Francia y Holanda, son 3 demandas ante los tribunales de esos estados, españoles, franceses, holandeses, que resolverán aplicando la ley holandesa, la ley francesa o la ley española. ¿De acuerdo? Sin embargo, si yo por el foro general del domicilio del demandado presento la demanda en Italia, domicilio del editor de la revista, a efectos de ley aplicable, o bien opto por la ley española, la francesa o la holandesa. Por una de las 3, ya está. Y conforme a esa ley se determinará la cuantía de la indemnización que le pueda corresponder a la víctima, ¿de acuerdo? El perjudicado directo. Bien, os decía que los accidentes de circulación por carretera son una materia que queda excluida del ámbito de aplicación del reglamento. ¿Por qué queda excluida? Porque en el momento en que el reglamento ve la luz, estamos hablando, como os he dicho, de julio del año 2007, 11 de julio de 2007, pues ya teníamos diferentes instrumentos convencionales que eran de aplicación. Y en particular uno de ellos es el Convenio de la Haya del 71,
sobre ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, ¿no? Bueno, si cogemos ese convenio, que lo tenéis en páginas 892 y siguientes, varias cosas me interesan que conozcáis. Primero, que es un convenio que es de aplicación universal, tiene una fuerza erga omnes, ¿no? Igual que el propio reglamento Roma II. El juego es muy fácil, 10.9 desplazado por el reglamento Roma II, y este no es de aplicación en la medida en que el convenio de la Haya del 71 está en vigor. O bien directamente os vais al convenio de la Haya del 71. Desde el 10.9 del Código Civil, ¿de acuerdo? Bueno, establece el artículo 3, bueno, me interesan básicamente dos preceptos del convenio, el 3 y el 4, ¿no? El artículo 3 me interesa porque establece la regla general. ¿Cuál es la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera? Pues dice el artículo 3 que será la ley del Estado en cuyo territorio haya ocurrido el accidente. Es decir, como ley aplicable os vais a encontrar la ley del lugar donde se ha producido ese accidente. El locus delicti commissii, el lugar donde se ha producido el hecho dañoso, es el lugar donde ha ocurrido el accidente de circulación por carretera. ¿De acuerdo? Bien, hay unas excepciones que están previstas en el artículo 4 y que quiero que las entendáis bien. Son en concreto tres excepciones. Tres excepciones que se escapan de la aplicación de la regla general, que establecen otras soluciones de ley aplicable y que responden a tres casos bien diferentes. En ocasiones estaréis en el ámbito de aplicación o estaréis buscando la aplicación de una de esas excepciones del artículo 4, pero llegaréis a la conclusión de que no puede ser de aplicación porque no se cumplen los requisitos que la excepción en concreto en su artículo 4 prevé. Bueno, en ese caso no dejáis el supuesto sin resolver. Fijáis la ley aplicable en virtud de la regla general del artículo 3. ¿De acuerdo? Regla general, ley del lugar donde ha ocurrido el accidente. Excepciones. Tres supuestos. Primer supuesto. Que en el accidente intervenga un solo vehículo. Pensar, por ejemplo, en un sujeto de nacionalidad británica que va con su vehículo, se ha tomado 2 copas de más, ¿no? Y choca contra el escaparate de un comercio, ¿no? Solo ha intervenido un vehículo. Primer supuesto. Segundo supuesto, que intervengan varios vehículos. Supuesto de hecho. Salís de la facultad con vuestro vehículo matriculado en España, camino a Alicante, y bueno, pues a la altura de la entrada a la ciudad, pues chocaréis con un vehículo matriculado en Marruecos. Intervienen 2 vehículos, ¿vale? Y finalmente, que se vean implicados en el accidente una o más personas que se encontraren fuera del vehículo o de los vehículos. Vais con vuestro vehículo matriculado en España, camino de Alicante, chocáis con ese vehículo matriculado en Marruecos, pero os lleváis por delante pues a una ciudadana de nacionalidad japonesa que está haciendo autostop, que no le pasa nada, pero se ve afectada. Bueno, tercer supuesto de hecho. Un solo vehículo, varios vehículos, se ven inmersos viandantes, que llamo yo, ¿no? Es decir, personas físicas que se encuentran, una o varias que se encuentran fuera del vehículo, de los vehículos accidentados, ¿no? Que han participado del accidente. En el primer caso, cuando interviene un solo vehículo, la ley aplicable no es la ley del lugar donde ha ocurrido el accidente, sino la ley de la matrícula del vehículo. Vehículo matriculado en el Reino Unido, con ciudadano británico, que choca contra el escaparate de una tienda. Ley aplicable no es la ley española, que es donde ha ocurrido el accidente, sino la ley, en este caso, británica. Segundo supuesto, que se vean inmersos varios vehículos. 2 vehículos matriculados en España que sufren un accidente en territorio portugués. Además es que no me estoy inventando nada, ¿no? Es el supuesto que está recogido en uno de los comentarios jurisprudenciales, ¿no? Un accidente de circulación por carretera ocurrido en Portugal y los automóviles están matriculados en España. Bien.
Bueno, pues ley aplicable, letra B del artículo 4 del convenio de la Haya del 71, no es la ley del lugar donde ha ocurrido el accidente, ley portuguesa, sino que será la ley española. Porque ¿qué nos dice el 4B? Nos dice que cuando estuvieran implicados varios vehículos, supuesto de hecho, en el accidente, lo dispuesto en A, es decir, la ley de la matrícula del vehículo, solo será de aplicación si todos los vehículos estuvieran matriculados en el mismo estado. Luego, ley de la matrícula del vehículo, siempre que los vehículos implicados, 2 o más, estén matriculados en el mismo estado. El supuesto que se ha planteado como comentario, ¿no? El otro, el comentario de los dos autos, el del Supremo y el de la Audiencia Provincial de Alicante, a ver si recuerdo, uno de ellos era, vamos a ver, sí, este era un accidente de circulación que ocurre, vehículo matriculado en España, sufre el accidente en Marruecos. Bueno, aquí fácil, ¿no? Aquí es un solo vehículo que choca, matriculado en España, que choca con otro vehículo matriculado en Marruecos y sufre el accidente en territorio marroquí. Bueno, aquí no podemos aplicar la excepción del 4B, porque un vehículo está matriculado en España, el otro está matriculado en Marruecos. Me voy a la regla general, ley aplicable, la ley del lugar donde ha ocurrido el hecho dañoso, el accidente, en este caso, la ley marroquí. Eso es. ¿Vale? Muy bien. Vale. Y el otro caso es el auto de la Audiencia Provincial de Alicante. En este caso es un litigio derivado de un accidente de circulación ocurrido en Francia, siendo los reclamantes los dos residentes en España, ¿vale? Con además vehículos matriculados aquí. Luego, muy sencillo, el accidente ha ocurrido en territorio francés, pero como los dos tienen la misma matrícula, sí que puede aplicar la excepción del 4B. Luego, ley aplicable, en este caso concreto, la ley la ley el accidente ha ocurrido en Francia y los dos son españoles, luego la ley española. Eso es. Accidente ocurrido en territorio francés, vehículos matriculados en España, ley aplicable, la ley española. ¿Vale? Claro, la diferencia entre un caso y otro. En el caso del vehículo matriculado en España, que tiene el accidente con vehículo matriculado en Marruecos, la ley aplicable es la ley marroquí, porque no podemos aplicar la excepción del B. En el segundo caso, vehículos 2 matriculados en España, accidente en Francia, ley aplicable, la ley española, porque sí que cabe la excepción del 4B. Y finalmente, el último supuesto, os he dicho que se circunscribe a aquellos casos en los que, bueno, estuvieran implicados en el accidente pues una o más personas que se encontraren siempre fuera del vehículo o de los vehículos. En este caso concreto podemos aplicar la ley de la matrícula del vehículo o de los vehículos, ¿de acuerdo? Siempre y cuando esa persona o personas que se han visto afectadas por el accidente tuvieran su residencia habitual en el estado en el cual él o los vehículos estuvieran matriculados. Es decir, vehículo matriculado en España que choca con vehículo matriculado en España y atropella a una ciudadana de nacionalidad búlgara con residencia en Bulgaria, no cabe la excepción porque matrícula de los vehículos no coincide con residencia habitual del viandante. Luego me tendré que ir a la regla general del artículo 3. Ahora bien, vehículo matriculado en Francia que chocan en territorio español y atropellan a una ciudadana de nacionalidad francesa que está haciendo autostop, ley aplicable la ley francesa, porque residencia habitual de la autostopista y matrícula de ambos vehículos que se ven afectados por el accidente coinciden. Es la francesa. Luego, ley aplicable será la ley francesa. Bueno, no hay mejor forma de entenderlo que resolviendo un supuesto práctico, y tenemos aquí uno. El segundo caso que yo os planteo, os digo, las familias de nacionalidad francesa y residencia también en Francia, Dupont y Lacroix, parten en sus dos automóviles matriculados en Francia desde París con destino a Marbella. Circulando por la
N4 a la altura de Linares, ambos vehículos colisionan, debido al parecer a la imprudencia del conductor de la familia Dupont, que no guardó la distancia de seguridad, produciendo daños materiales y personales a la familia Lacroix. Cuando llegan a destino, y visto que no alcanzan un acuerdo económico, ambas partes deciden someter el contencioso a un juzgado español. Evidentemente estamos ante una situación privada internacional, una reclamación por daños y perjuicios que presenta pues un sujeto con nacionalidad y residencia en Francia frente a otro sujeto con nacionalidad y residencia en Francia respecto de un hecho dañoso ocurrido en territorio español, en concreto un accidente de circulación por carretera. Acudiríamos al reglamento Bruselas 1 bis y en particular este es un caso al que el 25 del reglamento Bruselas 1 bis nos va a ayudar a encontrar solución. Es decir, por sumisión expresa serán competentes los tribunales españoles. Fijaros el supuesto. Yo os digo, ambas deciden someter el contencioso a un juzgado español, es decir, someten expresamente el conflicto a un tribunal español. Luego, tribunales competentes, artículo 25, reglamento Bruselas 1 bis, los tribunales españoles. Ley aplicable. Ley aplicable. En este caso concreto, parto del artículo 10.9 del Código Civil, que ha quedado desplazado por el Convenio de la Haya del 71, tengo la regla general del 3 o los supuestos del 4. Intento encontrar encaje en alguno de los supuestos del 4. Si no tiene encaje, o si lo tiene pero no se cumplen los requisitos previstos en el 4, me iré a la regla general del artículo 3. En este caso concreto tenemos tres supuestos, ¿no? Un solo vehículo implicado en el accidente, no es el caso. Que se vean viandantes perjudicadas por ese accidente, no es el caso, o que dos o más vehículos se ven afectados por el accidente, que es el caso. Y nos dice el 4b que será de aplicación la ley de la matrícula de esos vehículos cuando, y esto es importante, cuando en este caso concreto coincida la matrícula de ambos vehículos. Como en este caso ambos vehículos están matriculados en Francia, aunque el accidente haya ocurrido en territorio español, la ley aplicable sería la ley francesa. Luego nos encontramos con un supuesto en el que el Tribunal Español es el competente, 25, Reglamento Bruselas 1 bis, sumisión expresa, y la ley aplicable por el artículo 4, letra B del Convenio de la Haya del 71, sería la ley francesa. Siempre y cuando esa ley, lógicamente, no sea contraria al orden público español, porque aquí se activa todo el régimen de alegación y prueba del derecho extranjero, ¿no? En definitiva, la responsabilidad civil extracontractual es una materia que nos lleva en competencia judicial internacional a jugar con los foros generales y con el Forum Delicti Comissi, a tener esa precaución en relación con la lesión del derecho al honor, intimidad o propia imagen vía Fiona Sheville, y que en determinación de la ley aplicable el 10.9 no queda definitivamente desplazado por el reglamento Roma II en la medida en que el apartado segundo del artículo 1 del Roma II establece toda una serie de materias donde no se llega a un consenso y que quedan fuera del ámbito de aplicación de Roma II, lo que nos llevará a tener que volver al artículo 10.9 o bien a recurrir a los instrumentos convencionales de ley aplicable, como el caso del Convenio de la Haya del 71 sobre ley aplicable a accidentes de circulación por carretera, que todavía pues están vivitos y coleando, ¿no? Un reglamento, el Roma II, que más allá de las soluciones particulares que pueda establecer en infracciones de derecho de propiedad intelectual, competencia desleal, gestión de negocios ajenos sin mandato, enriquecimiento sin causa, bueno, pues establece una regla general que no es más que la Lex Loci Delicti Comissi, ¿no? Con una pequeña excepción, ¿no? Cuando residencia de causante del daño y víctima coincidan, ley aplicable entonces sería esa y no la del lugar donde ocurrió el hecho dañoso.
que abre la puerta, el artículo 4 en su apartado tercero abre la puerta al juego de los vínculos más estrechos y le permite al juzgador establecer como ley aplicable una muy diferente a la del lugar donde ocurrió el hecho dañoso o a la ley de residencia de víctima y o causante del daño, y que entra en juego el principio de autonomía de la voluntad a través del artículo 14 de Roma II, pero una autonomía de la voluntad que en el caso de comerciantes tendrá que esa ley aplicable ser elegida antes de que surja el hecho dañoso. En el caso de personas físicas, la elección de ley aplicable, como no puede ser de otra manera, será en el momento en que se ha producido con posterioridad a la producción de ese hecho dañoso. El Convenio de la Haya del 71 sobre accidentes de circulación por carretera aparte una regla general en su artículo 3, la ley del lugar donde ha ocurrido el accidente, y establece 3 excepciones en su artículo 4, letras A, B y C, que se corresponden con 3 supuestos. Se ve implicado un solo vehículo en el accidente, ley aplicable la ley de la matrícula de ese vehículo, letra A del artículo 4. B, se ven implicados 2 o más vehículos, ley aplicable la ley de la matrícula de esos vehículos siempre y cuando la matrícula sea la misma en todos, el caso que hemos planteado de los señores Dupont y Lacroix. Y finalmente, letra C del artículo 4, cuando pues, una persona física o varias personas físicas se ven perjudicadas por el accidente. La ley de la matrícula del vehículo o vehículos que han participado en el accidente será la ley resultante, será la lex causae, cuando matrícula de el vehículo o de los vehículos coincidan con la residencia de esa persona física o de las personas físicas que se han visto afectadas o afectadas por ese accidente. Y nada más. Con esto ponemos fin a la lección 19ª. Nos dejamos otros supuestos de responsabilidad civil extracontractual sin abordar, ¿no? Identificados en el programa, pero por cuestiones de tiempo y yo creo que por una selección, en este caso cualitativa, creo que con el juego del funcionamiento general de Roma II y con estas ideas en relación con el Convenio de la Haya del 71 sobre accidentes de circulación por carretera, pues creo que nos podemos dar por satisfechos. Nada más, no terminamos aquí. Sí el programa, porque con la lección 19 ponemos fin al programa de la asignatura de Derecho Internacional Privado, grado en Derecho Presencial y también semipresencial, porque estudiantes del semipresencial de la profesora Lerdis Heredia pues también sé que están utilizando estos materiales audiovisuales para estudiar, con lo cual pues desde aquí agradecérselo y mandarles un saludo muy, muy cariñoso también para ellos. Y bueno, pues para el resto, grado en Derecho Presencial, con esta lección 19 pondríamos fin al programa de la asignatura. No terminamos aquí, estar pendientes en la medida en que, bueno, pues alguna sorpresa más seguro que tendréis, ¿no? Nada más, gracias y hasta la próxima.